Hemos hecho ya 5 sesiones hasta aquí y hoy es el día del panel, ¿vale? Nos han llegado pocas, pero no menos importantes preguntas que podríamos estar hablando horas y horas. Obviamente vamos a intentar dar alguna pincelada. Pero lo primero de todo, para que podamos seguir trabajando y aprendiendo en este tema, que sería una lástima que quedara en teoría y no lo lleváramos a la práctica, pues os recomendamos el libro en el cual se está basando el estudio de hoy. Sabéis que es un estudio preparado por el Ministerio Nine Marks también. O sea que podéis consultar toda esta información, no solo volver a ver los vídeos, sino que además disponéis de este perfecto libro para la ocasión, que podéis encargárselo a los hermanos de librería. No sé si lo disponemos de él ahora. Bueno, tenemos algunas preguntas ya preparadas para poder responder. Esto es un espacio interactivo en el que podéis levantar la mano, pedir el micrófono, si queréis hacer un añadido, si queréis hacer una pregunta aparte de las que se vayan presentando. Pero bueno, empezaremos recordando que tocamos 5 temas. Uno era la definición de qué era el temor al hombre. En segundo lugar, qué era la definición bíblica de temor de Dios, ya que decir temor de Dios, pues la gente se queda un poco como, pero ¿cómo voy yo a temer a Dios, ¿no? Entonces vimos que el temor a Dios pues es una sumisión reverente que nos lleva a esa confianza y esa actitud de adoración, ¿verdad? Esa es la actitud que tenemos que tener delante del Señor. Y vemos que se puede manifestar el temor del hombre en tu vida, en mi vida, por ese miedo a ser expuestos, ese miedo al rechazo, ese miedo al ser heridos, etcétera, etcétera. Bien, salieron muchos ejemplos y pueden salir muchos más. Entonces, bueno, contamos con Samuel aquí, contamos con los 2 Samueles para responder a las preguntas que han surgido y las que puedan surgir. Sí, muy bien. Pues nada, buenos días, hermanos, ante todo. Vamos a empezar tal vez por las preguntas que teníamos preparadas nosotros, ¿no? Y después vamos a considerar algunas que nos han llegado de parte de los hermanos. Entonces te voy a lanzar la primera pregunta. Si la consigo leer. ¿Cómo tiendes a luchar con el miedo al hombre? En tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en general. Buena pregunta. Bueno, yo estaba pensando sobre esta pregunta y para no caer otra vez en una respuesta más doctrinal o explicar una pequeña experiencia, ¿no? Cuando pienso en el temor del hombre recuerdo en mi infancia, porque ya mi infancia pasó, como sabéis. Cuando tenía 14 años iba al colegio, había un grupo de esos que nunca aprueban el curso y al final son como mi padre, ¿no? Pues tenían sus años y eran skinheads. Entonces iban con sus Martins de puntera de hierro y cuando jugábamos partidos de fútbol pues nos hinchaban a patadas. Pero el problema fundamental es que en el patio de la escuela jugaban a la tabla Ouija, hacían espiritismo. Entonces, tanto un amigo que era testigo de Jehová como a mí se ensañaban con nosotros. O sea, cuando salíamos del colegio nos daban, ¿no? Entonces, no nada grave que me hospitalizaron ni nada, pero sí que, pues eso, para un niño pues eso le afecta bastante, ¿no? Entonces recuerdo que obviamente no se lo quieres explicar a los padres porque piensas, esto se va a empeorar, no sé qué, al final se dan cuenta los padres, es mejor hijos que lo digáis, porque los padres nos conocen, ¿no? Y ven nuestra cara. Pero recuerdo que yendo al conservatorio de música empecé a cantar el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es una canción que seguro que todos conocéis, ¿no? Y eso ¿de qué nos sirve? O sea, cuando memorizamos la escritura, en una situación, en este caso, de miedo físico, ¿no? Del temor de los hombres en ese sentido, y en muchas otras situaciones, la escritura, la sola escritura, nos reorienta al Señor, ¿no? Y nos muestra que Él es ese poderoso gigante, ¿no? Que no debemos temer nada, que Él es mucho más poderoso que esos skinheads o quien fuera. Y la música nos ayuda a recordar la Biblia, ¿no? Y a traerla
al alma, como alimento y como sanidad, ¿no? Entonces, eso es una recomendación en nuestras vidas, en nuestros hogares, que la música, que la adoración, que la memorización de la Escritura esté presente, porque nos va a ayudar a temer más al Señor y temer menos a los hombres. Claro, en este caso recordar quién es Dios, ese soberano, ese buen pastor que cuida de nosotros. Exactamente. Nos ayuda a lidiar con el temor a los hombres. En este caso, al temor a ser lastimados, ¿verdad? Muy bien, Samuel. Y la siguiente es para ti. ¿Cómo tratas de vivir en el temor del Señor y cómo te arrepientes del miedo al hombre en tu vida? Bueno, una tentación que puedo tener al temor a los hombres es, por ejemplo, en esta mañana querer quedar bien parado y querer mostrar a vosotros que no tengo temor al hombre, ¿verdad? Es nada más lejos de la realidad, ¿no? Temo. En muchas ocasiones a los hombres hay cosas de las que me avergüenzo terriblemente por temor a los hombres, por callar en el trabajo cuando no debería callar, por cambiar mi manera de decir las cosas, por el que dirán, cuando me avergüenzo básicamente de lo que el Señor ha hecho por mí y no soy fiel al Señor en muchas ocasiones en mi vida. Temo a los hombres y lidio con ello, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, la solución siempre es la misma. La solución es predicarme el Evangelio. Cuando me siento terriblemente avergonzado, cuando veo lo que Dios ha hecho por mí y cómo yo estoy fallando al Señor, cómo soy cobarde, cómo realmente hago cosas con injusticia, digo cosas que no debería decir, no testifico como debería, como en base al Evangelio que he recibido, ¿verdad? Pero también la medicina está en el Evangelio. Cuando yo recuerdo que lo que yo soy delante del Señor tampoco depende de lo que yo hago delante del Señor. Cuando yo soy en Dios, soy en Cristo, por su obra perfecta, Él es que me mira, Él me ama igual, a pesar de que soy un desastre. Eso me fortalece y eso me hace cobrar ánimo, cobrar valentía en muchas ocasiones para arrepentirme, humillarme delante del Señor y también salir fortalecido, ¿no? de esa situación. Así que el Evangelio es el mismo Evangelio que me confronta a vivir sin temor a los hombres, pero es el mismo Evangelio el que me restaura cuando caigo de no haber vivido con el temor al Señor que debería haber vivido, ¿verdad? O sea, la doctrina, por ejemplo, de la justificación por la fe sería de gran consuelo, ¿no? Sí, en este caso sí. Por esa imputación, ¿no? Que al final acabas mirando al Señor Jesús en vez de a ti mismo y ves su perfección, no tu imperfección, ¿no? Y ves cómo el Señor te mira a través de Cristo. Muy bien. Si queréis levantar la mano y apuntar algo, sentiros libres. Muy bien, Samuel. Otra pregunta para ti. ¿De qué manera has visto que tu pecado te afecta a ti y a los que te rodean? Bueno, he meditado bastante en esta pregunta, no es fácil, porque obviamente estamos hablando de confesión de pecado, ¿no? Pero sí que estas semanas pasadas, no sé si la semana pasada o la otra, les compartí a la familia la diferencia, bueno, los casos del capitán Smith y el capitán del Costa Concordia, ¿no? Ajá. Y el contraste que hay entre uno hundiéndose con el barco y el otro tomándose algo en el hotel, ¿no? Pero al fin y al cabo, tanto el capitán del Titanic como del Costa Concordia, el resultado fue el mismo. Fue un fracaso, vamos. Murieron todos, ¿no? El barco se hundió. Se hundió. Y murieron muchos, en el caso del Costa Concordia, ¿no? Y en el otro más. Entonces, nosotros como líderes del hogar no queremos ser ni uno ni otro, ¿no? No queremos ni ser héroes ni ser villanos. Queremos tener el GPS, ¿no? La brújula orientada al Señor. Entonces, en ocasiones uno, como líder del hogar o en su propia vida, pues puede estar perdiendo la dirección y estar guiando al barco al desastre absoluto, ¿no? Y a veces uno duda si las decisiones que ha tomado han sido sabias o no. Por ejemplo, nosotros, yo creo que es un buen ejemplo,
en el 2015 me surgió la posibilidad de promocionar en la empresa, ¿no? Y uno dice, bueno, pues que con todos los retos que hay en la vida y no sé qué, pues dices, es una buena oportunidad. Y no sé aún si fue una sabia decisión o no. Tuvo buenos resultados y malos resultados. Pero al fin y al cabo soy responsable de esas decisiones, ¿no? Y te tienes que preguntar a ti mismo, ¿lo hice por temor del hombre? En el sentido de tener un mejor título, tener un mejor reconocimiento en la empresa, tener una mejor retribución, o lo hice en el temor del Señor, por el bien de mi familia, guiado por su espíritu. Es difícil a veces discernir estas cosas, muy difícil. Claro. Pero al fin y al cabo tú eres o el señor Smith o el Francesco Schettino o eres un héroe o eres un villano, pero lo que quieres es que no lleves tú el timón, sino el Señor. Y el tema del temor del hombre es muy importante porque a veces las decisiones que tomamos no las tomamos nosotros, las tomamos en base a las expectativas de los otros, las expectativas de la cultura, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues creo que nos debemos autocuestionar nuestras motivaciones. Yo creo que eso es lo fundamental. No pienses que eres el más bueno del universo y todo lo que tú haces es bondadoso y viene del Señor, ¿no? Puede venir de un corazón totalmente depravado y buscando totalmente el aplauso del mundo y no el de Dios, ¿no? Así que cuestionarse y si encuentras que el Señor te muestra que es pecado, arrepentirte, ¿no? Claro. Muy bien. Vamos a una pregunta importante. Nosotros los cristianos no tenemos uno o dos enemigos, tenemos tres. Tenemos tres enemigos principales, el mundo, la carne y el diablo. Pues ¿de qué manera crees que el mundo, la carne y el diablo en tu vida personal y familiar están trabajando para que tu temor al hombre crezca y que tu temor a Dios vaya menos? Sí, es un ataque constante, ¿no? Porque hay varias áreas donde esto se manifiesta. Es como si fuera como un león rugiente que no para de rugir todo el rato para mostrarte, para infundirte temor. Aunque en verdad no te pueda tocar, vamos a decirlo así, aunque en verdad estemos en las manos del Señor, el mundo, el diablo, el pecado, siempre te manifiestan ese gran dolor y ese gran daño que te pueden hacer, ¿verdad? Entonces ya no es tanto el daño que sufres por el pecado o el mundo, sino es más que eso, es cómo se manifiesta en forma de amenaza lo que te puede suceder si permaneces fiel al Señor, ¿no? Entonces, hablando de una forma más práctica, en el trabajo hay una compañera que es feminista y tiene un puesto de preeminencia en la empresa y ya ha puesto a varias personas en una situación comprometida en su trabajo por actos que ella ha considerado que eran machistas. Podríamos evaluar si había parte de verdad o no, pero simplemente por ella misma en su propio juicio considerar que esto es machista, que esto otro es injusto en su criterio, ya ha puesto a varios compañeros en problemas en la empresa, ¿no? Entonces, eso se manifiesta en mi vida en cómo me relaciono con ella. ¿Qué opinión quiero que tenga de mí? Porque es verdad que yo no detesto a nadie como ella acusa, ni detesto a las mujeres, ni las infravaloro, pero tal vez por mis principios como cristiano, ella puede considerar que soy un machista, ella puede considerar en su propio juicio, ¿no? que soy esto o aquello, ¿no? Entonces, en mi relación con esta persona, que por cierto me llevo bastante bien, a pesar de todo esto. Por si nos escucha. Por si nos escucha. No es verdad. No, es paradójico porque también estoy teniendo una relación de amistad, pero sobre todo al principio y viendo su carácter y el poder que tiene en la empresa, sus opiniones y sus quejas, ¿no? Es una tentación el cómo lidiar con ella, ¿no? Cómo relacionarte, qué decir, cómo decirlo. Sí, sí. Y estar muy pendiente de que no se te malinterprete. Y hay parte de prudencia en esto, porque yo no quiero que se me malinterprete. Yo no quiero que, por decir, pues mira, yo opino que
que es bueno que mi mujer esté en casa con las niñas. O sea, no veo nada de malo en que trabaje, pero mientras pueda estar en casa con las niñas creemos que es bueno como matrimonio. Decir esto, cómo decirlo y cómo se pueda entender puede tener ciertas consecuencias, ¿no? en el trabajo, en algunos contextos. Entonces, esto es algo que enfrento a diario, ¿no? Entonces, ¿cómo crucificas el mundo, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Porque tenemos esos tres enemigos y en ese sentido, ¿cómo rechazas esas cosmovisiones que te vas encontrando en el trabajo, en la cultura? En primer lugar, hay que cobrar conciencia de que eso está ahí y que eso me está condicionando y que es un temor infundado. Entonces, en oración y en temor del Señor y en querer agradar más al Señor, cuando me estoy dando cuenta de que estoy agradando a los hombres, tiene que nacer en mí ese temor al Señor, no, Señor, yo te quiero agradar a ti. Y ahí es donde he encontrado la fortaleza para hablar claro. De hecho, la persona a la que más he testificado en la empresa al final ha sido esta persona. Y la que le he hablado claramente de mi fe ha sido esta persona. Pero no era mi tendencia natural, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, el Señor también ha puesto la ocasión y también ha sido un celo que ha tenido que nacer de este temor al hombre, de decir, no, yo no te estoy siendo fiel a ti, Señor. Y de este celo y en oración también nace esa valentía, ¿no? Ese espíritu de valentía que nos da el Señor para responder al mundo. Como hay tres enemigos, tengo tres preguntas, claro. Ajá. En cuanto a la carne, con sus pasiones y deseos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomendarías de tu experiencia personal en base a la Escritura, ¿no? También. Claro. Bueno, si quieres, yo explico una anécdota. Sí, explica. Recordé una anécdota de Billy Graham, ¿no? Que no vamos a hablar ahora aquí de posturas sobre el ministerio que él desarrollaba, sino cosas prácticas y buenas que vimos de su ministerio, ¿no? Él se ve que en sus inicios pidió a tres hermanos que oraran por tres cosas, las tres Fs, ¿no? Fortune, Feminine and Fame. Fortuna, mujeres y fama. Porque eran tres cosas que él sentía que le tentaban. Yo creo que es algo bastante normal en el ser humano caído, ¿verdad? Uh-huh. Pero el pedir que oren por ti por esos temas, sí. Podríamos hablar quizá de la oración y de la protección espiritual de la iglesia local, orar unos por otros, rendición de cuentas, tal vez, ¿no? Sí, tenemos que desarrollar más este hábito de rendir cuentas, de coger un hermano o una hermana con la que tengamos la suficiente confianza para confesarle nuestras debilidades, y decir, ora por mí por esto, porque me está pudiendo, soy débil aquí, ¿no? Y necesito oración y necesito la mano del Señor, o sea, la salvación del Señor en esta área de mi vida, ¿verdad? Entonces, esto puede cobrar muchas formas, pero sí, la carnalidad puede cobrar formas de mujeres, pero también de dinero o de comodidad a veces. Yo sé que si no tengo esta conversación con mi mujer voy a vivir más cómodo estas horas, porque obviando este tema que le va a molestar y que tal vez debería saber, pero no me apetece ahora discutir. Sí, la ociosidad, ¿no? Sería sí. La pereza, la ociosidad, Uh-huh. Como el rey David, que le llevó a otros pecados peores. Exacto. No, pues el omitir muchas veces según qué conversaciones, el evitar según qué problemas que deberíamos afrontar de cara, nos lleva a otros pecados, como apuntas, ¿no? Y por último, el diablo. El diablo, wow. Nuestro tercer enemigo, ¿no? Yo creo que el diablo se basta de todas estas cosas, ¿no? O sea, dice Santiago que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es decir, el diablo utiliza todos estos elementos. Lo que hay en mi corazón es aquello que el diablo más va a utilizar y a usar para tentarme a mí, ¿no? Entonces, sí, todas estas lo usa como instrumento para tentarnos. No sé si recordarás Cartas del Diablo a mi sobrino, uh-huh. de C.S. Lewis, ¿no? Es muy interesante cómo este autor explica que Satanás, una de sus estrategias es, primero, usar lo que no es suyo, porque él no ha creado nada. Satanás uh-huh. no es creador de nada,
sino que falsifica, ¿no? Claro. Falsifica los placeres, ¿no? Entonces, claro, Dios ha creado, por ejemplo, la sexualidad en el matrimonio, entre un hombre y una mujer. ¿Y qué hace Satanás? Pues falsifica, coge los placeres buenos que Dios ha creado y los distorsiona, ¿no? Y luego encima, cuando recordamos al Señor Jesús, le intenta vender cosas que son suyas, ¿no? Todo esto te daré, si todo eso es suyo, ¿no? O sea, que intenta vender cosas que no son suyas al propietario, ¿no? Claro. Así es Satanás, es un engañador, ¿no? Entonces, cuidado con los engaños del enemigo. Sí. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya es la última de las que teníamos nosotros. Dice, ¿de qué manera ves que el orgullo contribuye a tener una visión errada de los demás y de ti mismo? ¿Qué haces para revestirte de humildad, específicamente en lo que respecta a tu relación con las opiniones de otros? Bueno, dejadme definir orgullo como autoestima, ¿vale? Es decir, el orgullo es el amarse muchísimo a sí mismo de tal forma que tus opiniones son increíblemente superiores al resto, ¿vale? Y eso es amor propio. Sí. Por lo tanto, lo que hace la psicología secular es vamos a inflar más el orgullo que ya está inflado, ¿vale? Eso es lo que hace la psicología. O sea, cuando las cosas no van muy bien, no tienes un problema de autoestima, tienes un problema de orgullo herido, vas al psicólogo para que quite los síntomas. ¿Y cómo se quitan los síntomas? Eres maravilloso. No hay nadie como tú, los demás son los culpables. ¿Ven? Ya está, se acabó la psicología, ¿vale? Eso es la definición de psicología. Entonces, el orgullo es adoración a uno mismo. Es admiración a uno mismo y no confío más en ninguna otra persona que en mí mismo. Por eso me irrita cuando los demás me llevan la contraria, cuando los demás me roban mi comodidad. ¿Bien? Entonces, todos los que estamos aquí somos orgullosos, ¿verdad? Bastante, ¿no? Yo el primero. Eso es orgullo. Entonces, ¿cómo podemos ver nuestro orgullo florecer? Porque estamos muy interesados en reivindicarnos, estamos muy interesados en escalar posiciones, incluso en posiciones piadosas, como de cargos en ministerios, iglesias. Estamos muy interesados en cuántos followers tenemos, en cuántos likes nos dan en el Facebook, en qué rápido nos contesta la gente, porque somos muy importantes, nos tienen que contestar muy rápido los WhatsApp y todo eso, ¿no? Entonces, somos muy importantes, ¿no? Y merecemos el honor y el feedback y el reconocimiento que tal. Y si somos, perdóname la expresión, muy inútiles, pues toda nuestra expectativa la ponemos en nuestros hijos o la gente que tenemos cerca, ¿no? Entonces, si yo fui frustrado en el fútbol, que lo fui, pues cojo a mi hijo Kantik, ¿no? El pequeño de 2 años, y yo veo en él el futuro Messi, ¿no? Que lo es. Entonces, digo, mira, ese movimiento que ha hecho es como Messi. Mira, tiene el balón pegado en el pie como Messi. Es que tiene el tamaño de Messi, ¿no? Siempre veo que actualmente tiene más o menos el tamaño, ¿vale? O sea, siempre vas generando unas expectativas y el pobre niño, pues, cuando le preguntan qué quiere ser mayor, dice, como Messi. Claro, ¿qué va a querer ser, no? Entonces, todo eso, ¿no? Pues quiero que sea como Messi, quiero que toque como Mozart y quiero que cocine como Ferran Adrià, ¿no? Es generar, es proyectar nuestro orgullo y nuestras frustraciones y poner nuestras expectativas en los demás, ¿no? No sé si te he contestado. ¿Y qué hacer? Bien, yo pensé en 5 puntos. Como veis, lo hemos preparado esto, porque eran preguntas que estaban ya establecidas. Bien, yo creo que admirarte de los atributos de Dios, contemplar, estudiar los atributos de Dios, nos empequeñecen. Más que nada nos ponen donde estamos realmente. O sea, cuando, no sé, yo pensaba en una broma, ¿no? Yo pongo una bombilla y digo, ¿cómo he puesto esa bombilla? ¿Os habéis fijado cómo la he roscado? ¿Sabes? Llamamos a 4 o 5, yo puse esa bombilla. Es la gran cosa, ¿no? Pero cuando pensamos en eso y vemos a Dios poniendo el sol en las galaxias y las estrellas y las órbitas y los planetas
y toda su gloriosa creación, ¿cómo queda mi poner una bombilla en, en la lámpara? Que a lo mejor rosqué al principio hasta al revés, ¿sabes? Entonces, es ridículo lo que hacemos con nuestros pequeños logros, que son logros, sí, que debemos animarnos unos a otros, sí, que debemos agradecer, sí, pero admirarnos por eso. Admiremos los atributos de Dios. Y luego, dos, observar la tragedia de la caída. Ajá. Porque la caída, como estudiamos, no es cualquier cosa. La caída es realmente un cataclismo. Y la situación humana es de estar bajo la ira de Dios y de maldición. Tanto que hemos afectado a la creación también. ¿Sí? Entonces, estamos todos bajo la ira de Dios, condenados para el infierno, si no estamos escondidos en Cristo. Claro. Entonces, ¿cómo voy a admirar tal persona desde esa perspectiva? Conectando con el tema, o sea, muchas veces, tal vez el problema del orgullo, también como cristianos, cómo lidiamos con él, es que vemos el merecimiento del infierno como hipotéticamente. O sea, yo hipotéticamente merezco el infierno. Pero cuando me considero realmente lo que yo soy y lo que en relación a la santidad de Dios yo merezco por el gran atentado que he cometido contra su santo nombre, cuando cobramos una perspectiva realista de lo que es la caída, eso nos ayuda con nuestro orgullo, porque vemos que hemos recibido una tremenda gracia, ¿no? El problema del orgullo en el cristianismo muchas veces es no considerar la caída como se debiera. Como si siempre hubiéramos sido salvos y no estuviéramos en el primer Adán. Claro. O sea, estamos en el primer Adán y gracias a Dios, por su gracia, estamos en el segundo Adán. Pero estamos en el primer Adán. Tenemos que tener esa memoria histórica, ¿no? Esa memoria de dónde venimos. ¿Por qué? Porque eso añade gloria a nuestra adoración al Señor, nos lleva a la alabanza, nos lleva a la admiración de quien tenemos que admirar. Y en este sentido observar el juicio final, ¿no? O sea, yo estoy admirando a esa persona o estoy temiendo a esa persona. En ambos casos, esas dos personas que yo adoro o que yo temo, que es otro tipo de adoración, van a estar en el juicio. Y en el trono no hay nadie más que Dios. Sí. O sea, cuando estamos adorando a alguien, admirando a alguien, o vosotros jovencitos estáis admirando a este cantante, o yo qué sé, o al tal político, todos esos van a estar de rodillas y solo habrá uno en el trono. Entonces, al que está en el trono debemos rendir adoración, admiración y toda la gloria para él, ¿verdad? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta sí. de algún hermano. Tenemos también preguntas por escrito de alguno de vosotros. Pero si hay alguien que quiera lanzar alguna pregunta, este es el momento. Vamos a ser muy ágiles ahora porque nos quedan 15 minutos. Así, fáciles para que Samuel las pueda contestar bien. Cualquier Samuel. No. No, por el micrófono no. Ahora, ¿puede un hijo de Dios no temerle a Dios? Bueno, la respuesta la tiene que dar la Escritura, ¿no? Dice la palabra que en Romanos capítulo 3, ¿verdad? Narra todo el tema de la caída, ¿no? ¿Cuál es nuestro estado en la caída, ¿no? Y al final de todo dice que no hay temor delante de sus ojos. O sea, no hay temor. Otra cosa es que no haya el temor suficiente, que debemos crecer en el temor, por eso estamos haciendo este curso, ¿no? Pero otra cosa es que no haya ningún temor de Dios, ¿vale? Por lo tanto, si no hay ningún temor de Dios en ti, no eres salvo. Claro, el problema también son las falsas conversiones, ¿verdad? O sea, una persona puede decir que es cristiana y pensar en un Dios que es todo amor y nadie le ha contado de la ira de Dios, de su santidad, del día del juicio. Dios es ontológicamente temible porque te puede destruir y porque Él es digno de ser temido, ¿verdad? Todo el temor que manifestamos a las demás cosas debería quedar en un plano tan ínfimo en comparación con el temor que deberíamos tener ante el Dios soberano, que es probable que hayan personas que crean que son cristianas y no tengan
temor al Señor porque tienen a un Dios falso, a un ídolo. Están adorando a un Dios que no es el Dios de la Escritura, un Dios que es todo amor, que al final de alguna manera va a perdonar a todo el mundo, porque quieras que no, Dios es amor, ¿no? Y solo se enfatiza el gran amor de Dios y en realidad lo que se está haciendo es disminuir el amor de Dios, porque el gran amor que ha mostrado Dios es que a pesar de lo que merecemos nos ha amado. Y ese es de esta manera tendríamos que exaltar el amor de Dios, ¿no? Exaltando su santidad, exaltando quién es Él y cómo nos ha amado a nosotros, pecadores, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no teme al Señor y que se cree cristiana, pero no sé si puede haber una persona que no tema al Señor y que... Seguro que no puede haber nadie que no tema al Señor. No es posible. No es posible. ¿Alguna pregunta más? Ángelo. Un consejo práctico, ¿no? ¿Qué podemos hacer, tanto hombres como mujeres, en el hogar cuando el temor está presente en la familia? Es decir, los hombres a veces no queremos hablar ni poner en la mesa según qué temas, decidimos guardarlo, también puede ser entre hombres. Entiendo que esto es parte del temor. ¿Y cómo podemos nosotros asumir una situación como esa, donde las personas están guardándose las cosas por temor y no eso? Claro, aquí el temor el temor a tu esposa, en este caso, puede ser un temor bien infundado. No, pero el temor viene por un profundo egoísmo, ¿no? O sea, yo temo tener una discusión con mi esposa por motivos muy, muy diversos, ¿no? Pero seguramente sea por propia comodidad, por no querer discutir o por querer ocultarle cosas que no quiero que sepa porque me va a llevar a conversaciones incómodas o va a revelar pecados que he cometido que no quiero que ella sepa. Entonces, al final va a ser puro egoísmo, no solo temor a mi mujer, ¿no? Entonces, primero lo que deberíamos hacer es en oración evaluar nuestras motivaciones para hablar o dejar de hablar con nuestra esposa. Y con esto no estoy diciendo que lo tengamos que soltar todo en todo momento y de cualquier manera. Puede haber sabiduría en la prudencia de callar en algún momento y de dejar una conversación para después, pero con el fin de no airearnos, con el fin de sopesarlo más, con el fin de antes de decirle esto que le va a doler, voy a sopesar qué parte de mi pecado hay en mi opinión para no lastimar a mi esposa, ¿no? Y aunque le tenga que decir algo, voy a intentar decírselo de la manera más santa posible. Entonces, pueden haber un conjunto de pecados y motivaciones. Vale, hay dos hermanos, uno en cada punta. Sí. Hola. Bueno, respecto a la pregunta anterior en la que comentabais si podía haber un cristiano que no tuviera temor del Señor, yo también me pregunto y tengo ahí aquella inquietud. Hay muchas personas que no creen en el Señor, pero tienen temor. ¿Sí? ¿Pero temor a qué? Sí, temor a un Dios, temor al infierno, temor a la muerte, sí, pero... Sí, claro. En algún sentido es un temor legítimo, ¿vale? Porque el juicio de Dios está ahí, la ira de Dios está sobre todos los que no están en Cristo. En Cristo ya no, porque en Cristo ya estuvo por su pueblo, ¿no? Entonces debe haber temor, pero temor a la ira de Dios en todo el mundo. Y esa es la mala noticia, que Dios está airado. Porque claro, como comentaba el hermano Samuel, se predica mucho de la buena noticia, pero no se predica la mala. Se predica mucho de la terapia, pero a nadie se le ha presentado el diagnóstico. O sea, a nadie se le ha dicho, usted tiene cáncer, ¿no? Se le presenta primero la solución, sin haberse presentado el problema. El problema es que el hombre es pecador, peca por herencia y porque peca, por naturaleza, ¿no? Y por lo tanto el Dios Santo responde con su ira.
y hay un día de juicio donde todos daremos cuentas. Entonces deben temer, y es un temor legítimo. Ahora, ese temor debería llevarle a buscar un Salvador. Y ese es el siguiente, esa es la buena noticia, que pueden tener un abogado, que pueden tener redención de pecados en Cristo, porque sobre Cristo ya fue la ira de Dios. Y si ya fue la ira sobre Él, ya no será sobre nosotros. Pero sí, es normal que tengan temor. Lo normal es que no lo tengan. Claro. Pero en esa línea, igual, estoy recordando una predicación de Sujel Michelén, donde él apuntaba, también en Romanos 3, a que no hay nadie que entienda y no hay nadie que busque a Dios. Pero él también decía que hay muchas personas que están buscando cosas que solo Dios puede dar. Puedes estar buscando aceptación, amor, bienestar, pero buscar al Dios verdadero nadie le puede buscar. De la misma forma, tal vez nadie pueda temer al Dios verdadero sin ser salvo, de la forma en la que estamos hablando aquí, ¿no? Pero puedes temer consecuencias consecuentes con el Dios verdadero, tal vez. Entonces sí que el temor al juicio, el temor a la muerte, el temor al más allá, el temor a que haya un infierno, todo eso puede estar en el corazón de las personas y debería estar en el corazón de las personas, ¿no? Pero un temor santo, reverente, como el que estamos describiendo en esta serie, eso no puede estar en alguien que no ha nacido de nuevo. Se requiere regeneración, ¿vale? Se requiere una obra sobrenatural del Espíritu. Habría alguna más por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos hablar, a la luz de todo lo que habéis expuesto, de que el temor a Dios es un regalo, un don de parte de Dios? Conecta perfectamente con todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Porque si la condición es la que vemos en Génesis 3 y en Romanos 3, ¿no? Todos los tres, pues claro, por nosotros mismos no podemos adquirir esa visión adecuada de Dios, ¿no? Y esa relación, restituir esa relación con Dios para vivir de forma reverente, en adoración, en confianza con Él, porque claro, está en la situación de Adán y Eva justo después de la caída, ¿no? Que están avergonzados, que se esconden, ¿sí? Y con las consecuencias del primer homicidio, todo esto, ¿no? Entonces, el temor del Señor es un don del cielo, igual que la salvación. Lo vemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Que encarnó perfectamente lo que es el segundo Adán y debemos seguir su ejemplo, ¿no? Los cristianos somos pequeños Cristos, ¿no? Que hemos sido renacidos por la palabra de verdad y regenerados por el Espíritu Santo. Tenemos nuevos corazones, ahora tenemos la ley del Señor en nuestro interior y el obedecer la ley ya es una señal de identidad, de que estamos conectados a la vida verdadera. No es un legalismo, es algo que tiene que ser natural en nosotros y por lo tanto ese temor del Señor tiene que ser una relación de confianza, admiración, adoración, respeto, pero no es el temor de la ira de Dios, ¿sí? Claro. No es ese terror. No sé si hay alguna más. En el ámbito del trabajo con tus compañeros de trabajo, casi siempre sucede que les gusta hablar mal de los demás compañeros de trabajo o los encargados. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos presentes en esas conversaciones y a veces hasta somos tentados a participar y participamos muchas veces también, pero luego pensamos que no está bien. Eso podría ser también temor a los hombres, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo podríamos actuar ante esas circunstancias? Claro, es que en el caso de mi trabajo tengo compañeros que tela, entonces normal que hable mal. No, es algo recurrente, ¿no? Es muy común que salgan este tipo de conversaciones en todos los contextos, ¿no? Pero tenemos que igual que ellos tienen el hábito a hablar mal de los compañeros, tenemos que nosotros coger ese hábito a siempre apuntarles a lo que hacen bien. Y tal vez evitemos muchas de esas conversaciones, ¿no? O sea, no, pero es que fulanito, menganito hizo esto, otro. Bueno, ponte en su situación, tenía en este momento una situación de estrés, piensa que le habían pedido esto, otro. No sé, siempre podemos ponernos del lado
Es muy fácil. Ponte como si estuviera del otro delante, que le dirías de él, ¿no? Pues, por temor a los hombres podemos caer en participar, por temor al Señor no debemos participar, y una forma práctica de reconducir este tipo de conversaciones, o al menos la que yo intento poner en práctica, es hablar mejor de mis compañeros sin caer en palabras lisonjeras y sin caer en falsedad, ¿no? Pero seguro que podemos no participar de estas conversaciones, y puede llegar el caso donde haya personas que sean muy insistentes y nosotros nos tengamos que poner firmes, de decir, no voy a hablar mal de esta persona porque no creo que esté bien, ¿no? O reconducirlo porque no se lo dices a él, a la cara, ¿no? Entonces igual le puedes ayudar a que deje de hacer esto o que deje de hacer aquello, ¿no? Entonces... Bueno, sería ser pacificador, ¿no? Al fin y al Sí. cabo, bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? También recordar el Salmo 1, que dice, bienaventurado, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, como cristianos no debemos estar con personas murmuradoras, que la murmuración, recordemos que no es solo decir mentiras, es decir verdades con el ánimo de destruir, ¿no? Por lo tanto, no participemos. Nos quedaremos solos a veces, pero pues nada, el bocadillo y el café, Claro. y poco más, ¿no? Creo que por amor al tiempo deberíamos... ¿Hay Sí. una pregunta más por ahí? La última. Entonces, esto realmente tiene que ver con Mateo 18, ¿no? De si ves que tu hermano está, por ejemplo, en la iglesia, si ves que tu hermano está pecando contra otro, que tú le lleves también o le ayudes a crear esa paz entre hermanos, ¿no? ¿O no? Sí, es el contexto de la iglesia, Mateo 18 es lo que tenemos que aplicar. Lo otro, estamos hablando de ser pacificadores, ¿no? Siempre intentar guardar la paz, ser de buen testimonio. Ahora, si vemos que se está poniendo en juego nuestra integridad, ¿no? Como cristianos, podemos llegar a ser un escarnecedor también. Podemos reírnos de las desgracias de los demás o de los errores de los demás, pues... O nos plantamos, como dice Samuel, oye, también tienes que ver sus virtudes, o esto no es correcto, no es adecuado que habléis así de las personas, llamad a la persona que esté delante si tenéis que decirle algo, y si no es constructivo y no es de edificación, no tenemos nada que hacer ahí. Claro. Conectando con Mateo 18, me gusta que se hable de este tema porque para aplicar Mateo 18 hace falta no tener temor a los hombres. Y el problema de muchas iglesias que no aplican la disciplina que vemos en Mateo 18 es por temor a los hombres y por temor a la congregación. Entonces, en el contexto de la iglesia muchas veces también se manifiesta esto de otro. ¿Por qué no empezamos el proceso de disciplina con un hermano, que no lo empiezan los pastores, sino empieza cualquier hermano cuando un hermano peca contra él o ve a un hermano que está pecando? ¿Por qué no empezamos ese proceso de disciplina, de ir a hablar primero con el hermano y confrontarle con su pecado? Por temor a los hombres, por temor a la ira de ese hermano, por temor a que me puedan reprender a mí también por algo que yo no están dando rectamente, ¿verdad? Pero tenemos que desprendernos de ese temor a los hombres para poder aplicar Mateo 18 de una forma bíblica. Está conectado con otros temas como el legalismo, por escandalizarnos. Nos escandalizamos demasiado, a veces solo con inclinaciones al pecado, de tal forma que el hermano ya no se siente cómodo de pedir que oren por él, ¿no? Entonces, como no hay un clima de confianza, ya cortamos el discipulado, la rendición de cuentas, y eso no ayuda a edificar la iglesia. O sea, debemos dejar de juzgar unos pecados peores que otros y hacer rankings de pecados y el pecado más pecaminoso y cosas de estas, ¿no? O sea, delante del Señor todo es un pecado horrible. Pero debemos ayudarnos, ¿no? para crecer en santidad. Entonces tiene que haber esa confianza, esa rendición de cuentas, ese discipulado, que eso previene muchos casos de disciplina. Pero claro, es mejor curar algo que tener que amputarlo, ¿verdad? Pues sí. Pues hasta aquí hemos llegado, hermanos.